Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El propósito de hoy y el episodio de hoy es poder discutir con ustedes un versículo que me gustó mucho, lo escuché en las redes y rápido lo cogí y dije, vamos a hacer algo basado en ese versículo que está en Salmos 25:12. Pero antes lo he titulado El mejor GPS. El mejor GPS. Y en este tiempo vivimos en una generación donde todo el mundo depende del GPS. Hace muchos años atrás yo tenía una compañía de entrega de equipo médico y el GPS para ese tiempo era algo bien nuevo, o sea que no estaba en los teléfonos todavía y había que comprar un dispositivo aparte. Y uno se dejaba llevar por los mapas y por las indicaciones que nos decía la casa tal, el árbol de mango tal, y siempre nos daban unos puntos de referencia para llegar a los lugares. Pero hoy en esta época el GPS es indispensable. Antes de salir ya abrimos la aplicación, colocamos el destino y confiamos ciegamente en que vamos por ahí, que esa vocecita, a veces en inglés, a veces en español, nos dice vamos bien o vamos mal. Inclusive te dice gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue derecho, pero también te dice recalculando la ruta. Recalculando la ruta. Si tú tomaste, como muchas veces hacemos, yo sé, me voy por aquí. Y él mismo empieza a corregirte, mira, por ahí no, por acá el tiempo era más corto, ¿verdad? Así que el GPS te recalcula cuando nos equivocamos también. El GPS no solamente muestra el camino correcto, sino que también nos redirige cuando tomamos malas decisiones. Y ahí es que vamos a Salmos 25:12. El contexto del versículo es que en Salmo 25 es atribuido al rey David. Es una oración donde David pide dirección, pide perdón y pide protección. Todo el salmo gira alrededor de la confianza y de la importancia de temerle a Dios. Así que estamos hablando de respeto y obedecer. Y no es temor de escondernos. No es como cuando venía papi con la varita, que yo salía cogiendo porque temía el cantazo que me iba a dar, ¿verdad? Con la varita. Pues no es temerle a Dios de esa forma, de tener miedo, sino es un respeto y obedecer lo que Él indica. Esta versión que voy a leer es la Reina Valera y está en Salmos 25:12 y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? En pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así que nos dice de inicio, el que teme, Dios lo va a dirigir, le va a enseñar el camino que debe escoger o que ha de escoger. La traducción lengua actual dice, a los que honran, en la versión anterior dice temen. En esta versión me gusta más porque dice a los que honran. Aquí no hay duda, a veces las personas pueden coger la palabra temor, como mencioné, papi venía con la varita, yo corría, porque el azote venía fuerte. Pero los que honran es otra palabra como de respeto, de obediencia, de alguien superior a mí. Alguien que yo tengo, como dice, rendirle pleitesía, servirle, porque es una persona que hay que honrarle, ¿verdad? Regreso al versículo. A los que honran, tú les mostrarás cómo deben vivir. A los que honran a Dios, tú, Dios, les mostrarás cómo deben vivir. Y la nueva traducción viviente que la quise añadir aquí dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? ¿Quiénes son los que le temen al Señor? En forma de pregunta, Él les mostrará el sendero que deben elegir. Así que los que honran a Dios, los que temen a Dios con el temor de honrarlo, de respetarlo, de entender su superioridad sobre nosotros, Él le mostrará el camino que debemos seguir. Yo hice un episodio del camino, de los seguidores del camino, de los aprendices del camino. Y en ese camino estaba el camino ancho y el camino finito, estrecho. El estrecho, ese es el que el Señor te va a mostrar ahí, lo vamos a ver. Explicación del versículo.
Cuando dice temer a Jehová no significa tener miedo, como mencioné, ¿verdad? Sino es reverencia, sino es respeto profundo, obediencia, confianza. Y esa confianza, ese temor genera intimidad con Dios, genera una relación con Dios. Es honrarlo, es servirle, es estar íntimamente con Él en una relación. Se refiere a las personas que conocen a Dios como autoridad y desea agradable. Se refiere a la persona que reconoce a Dios. Yo reconozco a Dios como una persona que tengo que rendirle honra, que tengo que temerle, que tengo que obedecerlo. Y eso a mí me desea agradable, ¿ok? Así que nosotros debemos agradarnos, hacer eso hacia Dios. El temor a Dios produce acercamiento. El temor a otra persona produce que tú te vayas corriendo quizá, porque quizá te va a dar un azote, como mencioné desde el principio, con la varita o un puño, ¿verdad? O la esposa viene a pelear, a chaval. No, ese no es el temor que refiero. Produce acercamiento, se basa en el amor y transforma tu vida. Cuando tú honras a Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú le tienes respeto a Dios, reverencia a Dios, eso transforma tu vida, eso produce que tú te acerques a Dios y también está basado en amor, en nada más, sino solamente en amor. Él enseñará el camino que tú debes escoger. El versículo nos dice que si yo, Oscar Pavón, al honrar a Dios, al temerle a Dios con reverencia, Él me va a enseñar el camino que yo debo elegir. Me va a guiar. El camino, ¿qué significa el camino? El camino significa las decisiones que tomamos nosotros diariamente. Dirección en tu vida, en tu matrimonio, en tus estudios, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que hagas. Él te va a guiar. Dirección en la vida diaria, por aquí, por allá, por donde me meta de día, por donde me meta de noche, Él me va a cuidar. Me va a dar un propósito y me va a cuidar de mi propósito. Él va a proteger, va a proteger mi propósito para que se siga realizando como Él desea que se realice. Nos va a dar sabiduría, nos va a enseñar cosas que aprendemos. Yo continuamente estoy aprendiendo y todo lo que estoy escuchando y todo lo que estoy leyendo lo aplico y lo aprendo. Todo lo que yo le hablo a ustedes es porque yo lo estoy aprendiendo, porque yo estoy aplicándolo a mi vida, estoy dejándome que me transforme toda la información que recibo. No es que se la quiero leer por leerla, sino es que para mí trabaja y yo la quiero compartir con ustedes. Y trae protección. Esa guía que él menciona en ese versículo es como una protección también que va a tener con nosotros. Pero para eso hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que tener esa relación que siempre hablo en los episodios, ¿verdad? Proverbios 10:27 nos dice, que es otro versículo relacionado a ese que te hablé: quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá muchos años. Este es como el refrán que usamos mucho aquí en Puerto Rico, no sé si lo voy a decir bien, ¿verdad? Dice, el que no respeta no llega a viejo. El que no respeta no va a llegar a viejo, ¿verdad? El que vive a lo loco, el que vive peleando en la calle todo el tiempo, ese no va a llegar a viejo. Pues aquí nos dice en la traducción lengua actual, quien obedece a Dios, quien le teme, quien lo honra, vivirá mucho. Y no estamos hablando quizás de la vida terrenal. Estamos hablando que después de esta vida nos vamos a ir a morar con el Señor cuando el Señor venga. A eso nos referimos. Pero el malvado no va a vivir mucho, ni aquí ni en la que viene. ¿Okay? Así que tenemos que arrepentirnos diariamente, me incluyo, tenemos que arrepentirnos diariamente y obedecer a Dios, tener esa reverencia, ese temor, y el Señor nos va a guiar y vamos a tener una larga vida, aparte de una protección diaria en nuestras vidas, ¿verdad? Implica que Dios no deja solo al que lo busca correctamente. La enseñanza aquí es que la dirección divina no es automática para todo. No es que yo vivo haciendo lo que me da la gana y voy a tener la protección, sino para el que tiene la actitud correcta hacia Dios. ¿Y cuál es la actitud correcta hacia Dios? Que le tememos,
que lo respetamos, que lo obedecemos, que lo seguimos, que somos aprendices, que tenemos esa relación. No, el que vive a lo loco pues no va a tener los beneficios. Y nosotros, no, yo no estoy por los beneficios, sino porque entiendo que es lo correcto seguir a Jesús, porque quiero esa relación, porque la estoy disfrutando. ¿Entiendes? ¿Cómo desarrollamos nosotros ese temor, verdad? Porque, ¿cómo yo lo puedo temer? Pues hay muchas formas, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo desarrollo el temor? Leyendo la Biblia, reflexionando sobre quién es Dios, sobre todo lo que Él hizo. El cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay. Tú lo observas y dices, wow, esto tiene que haber sido Dios. Qué poder, qué grandeza, ¿verdad? Y todo eso podemos reflexionar todos los días sobre eso. Estudiar sobre el amor, estudiar sobre la justicia y estudiar sobre la misericordia que Él tiene con nosotros. Una vida de oración diaria y sincera, o una relación de oración, también hablamos de eso en un episodio. Obedecer su camino, obedecer el camino, y el camino siempre tiene reglas. Rodearte de personas que también honren a Dios, y ahí implica congregarnos con personas que tengan el mismo espíritu, con el mismo deseo de buscar a Dios y tener esa relación con Dios diariamente. También una de cómo desarrollar el temor a Dios también puede ser recordar el pecado, porque muchas veces el pecado que nosotros practicábamos cuando vivíamos de esa manera nos trajeron situaciones a nuestras vidas que nos afectan. Tuvimos grandes pérdidas por nuestros errores, enfermedades, problemas matrimoniales, división de bienes, pérdidas económicas, ruptura, el núcleo de tu hogar se rompió y perdiste la relación con tus hijos, perdiste, al tú perder eso, al tú perder la relación con tus hijos, posiblemente no tienes el mismo tiempo para dedicarle a tu hijo el amor, enseñarle valor, enseñarle respeto, y los aprende en otro lugar, con otras reglas. Y esa relación, aunque los padres, en el caso mío, siempre fui un padre presente, pero la mayoría del tiempo siempre le tocaba a otras personas. Así que pude haber hecho mejor trabajo si estuvieran conmigo, ¿verdad? Y eso fue a consecuencia del pecado de mi parte y de muchas partes, ¿verdad? Que recordar mi pecado, recordar las consecuencias de mi pecado, me hace desarrollar ese temor a Dios, de decirle, Dios, si hubiese hecho tu camino, si hubiese tenido el temor a ti, la obediencia a ti, muchas de estas cosas las hubiese evitado y hubiese tenido una mejor vida en estos momentos, ¿verdad? Así que para desarrollar el temor a Dios, recordar las consecuencias del pecado es importante. Eclesiastés 12:13 nos dice, en Nueva Traducción Viviente, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Otro versículo que me dice, mira, aquí lo más importante, la conclusión final de todo, es temerle a Dios, obedecerle a Dios, obedecer sus mandatos, sus mandamientos, porque es el deber que tenemos nosotros, aquí todos. Debemos respetar, obedecerlo, ¿verdad? Es parte de, ya lo dije, ¿verdad? Pero quise traerle Eclesiastés 12:13 para que vieran que el Señor es claro en esto, tú sabes. Hay que tener una obediencia, un temor hacia Él. Proverbios 13:20 nos dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Me gustó esta versión mucho, porque si tú te pasas con necios, esa es otra versión, ¿verdad? Si tú te pasas con necios, vas a ser necio. Si te pasas con sabios, vas a ser sabios. Aquí te dice de otra versión, quien con sabios se junta, o sea, mantiene en relación, se mantiene... la palabra congregado, si yo me congrego con sabios,
voy a aprender mucho, a pensar y aprender mucho, a aprenderle a las cosas buenas de Dios. Pero si me congrego o me paso por la calle con tontos, mi vida va a terminar arruinada. Y volviendo a los pecados, a pensar en las consecuencias del pecado, si yo aplico este versículo, yo me junté con muchos tontos en el cual cometí errores, malgasté mi vida en mucho tiempo y perdí muchas cosas. ¿Sabes? Yo no he hablado nunca de mis cosas, pero tuve una vida que si yo hubiese hecho las cosas bien, hubiese tenido muchas cosas, o sea, hubiese tenido mucho éxito material o económico, pero el enfoque de mi vida estaba dirigido a otras cosas y eso me llevó a muchas pérdidas. Así que si te juntas con sabios, a pensar vas a aprender, vas a saber cómo hacer las cosas. Si te juntas con tontos, vas a aprender tontería, como dice uno por ahí. Y hay muchos programas, ¿verdad? Regresando a los tontos. Hay muchos programas de televisión, ya yo no estoy viendo, perdón, televisión no, de YouTube y de estos famosos, no voy a mencionar el nombre, pero quizá en algún momento, antes yo consumía mucho ese programa, pero realmente el programa está lleno de personas tontas que lo que hacen son estupideces todo el día y lo consumen y es el influencer, uno de los influencers más grandes de Puerto Rico, pero realmente lo que están consumiendo allí son tonterías. Entretenimiento fácil, tontería, pero no te enseña realmente a pensar. Y el pensamiento que te quieren poner es para la izquierda todo el tiempo. Así que, y no es que la izquierda sea mala en todo el tiempo, sino es que por el camino que se está yendo esta generación, es la izquierda pésima. ¿Okay? Así que vamos a regresar a los sabios y olvidemos los tontos un poquito. Proverbios 13, mira la versión... la versión traducción viviente del mismo versículo de Proverbios 13:20 lo dice de otra forma. Camina con sabio y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Júntate con necios y te meterás con dificultades. Y eso lo vemos en los negocios, en las fiestas, en la calle San Sebastián, muchas veces, en diferentes sitios. Se juntó un corillo de necios y formaron peleas, dificultades, accidentes, muertes, mataron a uno, mataron a otro. Y es porque esas personas se juntaron con necios y terminaron cometiendo dificultades. Esta versión me gustó. En resumen, Salmos 25:12 es una muestra que la reverencia a Dios abre la puerta a su dirección. Repito, la reverencia a Dios abre la puerta a su dirección. Y recuerda, Jesús es la puerta. ¿Okay? Jesús es la puerta. Aparte de que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, también es la puerta, que por ahí entra y tienes acceso al Padre. ¿Okay? Repito esto para seguir con lo que estaba hablando. La reverencia a Dios abre la puerta a su dirección. Quien vive con respeto y confianza en Dios recibe claridad para escoger el camino correcto. El camino correcto lo tienes cuando tienes respeto y confianza en Dios. Quien no vive en reverencia a Dios vive de la dirección de la cultura. Quien no respeta a Dios, quien vive al garete, no sigue a Dios, vive la dirección de la cultura, el camino ancho, el camino a la perdición, el camino a las dificultades, el camino con los necios, el camino con los tontos. Te trae muchos problemas. Juan 14:6 nos dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios Padre, a Dios el Padre. ¿Okay? Así que como te mencioné ahorita, se me había olvidado que había añadido este versículo aquí. Jesús es la puerta. Y es el único acceso para llegar al Padre. Para tú llegar a Dios es a través de Jesús. Por eso Jesús te dice claro en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin mí, sin Jesús, nadie puede ver al Padre. ¿Okay? Así que Proverbios 1:7, utilizando la traducción viviente, es validando lo que dice Salmos 12.
Y dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor al Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, volvemos a los tontos, desprecian la sabiduría y la disciplina. Y vivimos en una generación hoy en día que desprecian las reglas, desprecian el conocimiento, desprecian la sabiduría y desprecian seguir los caminos de Jesús en su mayoría. Camino de Jesús, no, eso es anticuado. O si tú le preguntas, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no sigues, no obedeces, no temes, porque sigues haciendo lo que te da la gana. No lo sigues porque no tienes una relación con Él, no lo buscas. Recuerdan muchas veces, como decía yo en otros episodios, Señor, tuve un problema, ay Señor, ahí te llamo, sí, Señor, ven rápido, ayúdame, bla, 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 bla. A conveniencia, soy la relación que quiero toda mi manera, a mi beneficio personal. El Señor yo no lo necesito, mientras estoy bien, no, ¿para qué? Dame para la calle, dame para allá, a pasarla bien, a beber, a seguir chavando la vida, pasándola bien, tripeando, oyendo programas necios, tontos. Pero cuando tengo un problema, cuando se me enferma un familiar o cuando pasa algo, cuando pierdo el trabajo o diferentes circunstancias, cada uno tiene diferentes circunstancias en la vida que yo no las puedo menospreciar. Pero en ese momento tú quieres buscar a Dios. No, el Señor hay que buscarlo en todo momento, en todo momento. Así que repito el versículo, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Desprecian la sabiduría y la disciplina, ¿no? Yo quiero vivir a mi manera nada más. Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos le hará conocer su pacto. La Nueva Traducción Lengua Actual dice, tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran. La comunión íntima con los que le temen. Te haces amigos de los que te honran. Estamos hablando del mismo versículo en dos versiones diferentes. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos le enseña su pacto. Tienes tres versiones ahí. La comunión íntima es con los que le temen a Dios. Él se hace amigo de los que honran a Dios. El Señor es amigo de los que le temen y a los tres ejemplos dice que Dios les va a enseñar su pacto. ¿Okay? Qué promesa más linda. Pero para alcanzar esa promesa tenemos que temerle y honrarlo. Tener reverencia, un respeto, un valor, una relación. Segunda de Pedro 3:9 y dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Para finalizar, voy a regresar a mi introducción. Así como confiamos nosotros en el GPS, para no perdernos en el viaje, necesitamos aprender a confiar en la dirección de Dios para no perdernos en el camino de la vida. Repito, así que como nosotros confiamos en el GPS, tenemos que confiar en Dios para no perdernos en el camino de la vida. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el acceso, Él es la puerta al Padre. ¿Okay? Así que si queremos llegar a Dios, es importante que lo honremos, que le tengamos temor hacia Él, pero temor de respeto, de obediencia, de relación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.